Bueno, buenas noches a todos. ¡Epa! ¡Ole! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Vino por el Desarrollo. Yo no soy Pablo Berkovich, entiendo la decepción que pueden tener en este momento. Yo también me decepcionaría de verme a mí mismo acá. Mi nombre es Leandro Mora Alfonsín, soy economista. Me especializo en temas de desarrollo productivo. Fui director nacional de política industrial entre el año 2019 y el 2022. Y ustedes se preguntarán por qué estoy acá, arruinándoles un domingo a la noche tal vez. Es porque gracias a una nueva idea que tienen los chicos de Vino por el Desarrollo, este va a ser el primer programa de conductores invitados que forman parte de espacios o de agrupaciones que tienen como objetivo y como obsesión el desarrollo de la Argentina. Participando públicamente en espacios como este, que les agradecemos muchísimo a Juan Pizzi, a Aujo Fre, a Yara, a todos los chicos de Vino por el Desarrollo, que son un equipazo, y a todos los sponsors que hacen posible esto, que pueden ver acá abajo, seguramente tapándome la panza estarán los logos de los sponsors que hacen posible esto. Nos acompañan hoy, esta noche, el ex gobernador de la provincia de Chaco, ex jefe de gabinete de la Nación, ministro de Economía, senador nacional, Jorge Capitanich. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, por favor. Y nos acompaña también el ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, el doctor Matías Sebastián Culfas, gran jefe. Bueno, gusto. ¿Cómo andás, Mati? ¿Cómo estás? 3 hinchas de Boca. Sí, me parece un dato sí. importante. Nos parece un dato importante. Tal vez es lo mejor que podemos hacer un domingo a la noche, 3 hinchas de Boca hoy día. Pero me gustaría arrancar preguntándote a vos, Mati, y romper el hielo acerca de tal vez la pregunta central que nos hacemos todos los que pensamos en la Argentina. ¿Podemos ser un país desarrollado? ¿Qué tan cerca o lejos estamos de ese anhelo? Bueno, primero gracias por la invitación. La respuesta es sí, sin duda. Yo soy optimista y te voy a decir por qué. Y también te voy a decir cuáles son los problemas, que veo que son muchos, obviamente. ¿Por qué podemos ser un país desarrollado? Cuando uno mira el potencial de recursos naturales, humanos, tecnología, desarrollo industrial que tiene Argentina, desarrollo agropecuario, potencial energético, etc., lo que veo es un país que tiene todo el potencial para ser desarrollado. Hay en Argentina un montón de recursos y capacidades que no son normales. Yo digo, esto lo quiero decir, nosotros lo naturalizamos, pero no es habitual que en el mundo no desarrollado haya industria automotriz, haya un campo de alta tecnificación, haya un sector tecnológico que domine la energía nuclear. Pongo 3 ejemplos, pero hay muchos más. Entonces digo, si me baso en las capacidades, en el desarrollo tecnológico, digo, no es normal lo que pasa en Argentina respecto al mundo en desarrollo. Ahí digo, hay un potencial, Argentina puede ser un país desarrollado. ¿Dónde están los problemas? ¿Por qué no lo somos? Digo, bueno, de manera muy sintética. El desarrollo requiere básicamente planificación. Planificación no significa la Unión Soviética, quiero ser claro. Hay gente que enseguida piensa en eso. Eso es un caso extremo de centralización de la planificación. Requiere, sí, un Estado que pueda generar las reglas de funcionamiento estables, que permita programar junto al sector privado el desarrollo de nuevos sectores. Y esa planificación tiene como requisito indispensable la estabilidad. La estabilidad política y la estabilidad económica. Y ahí empiezan los problemas. Estabilidad política. ¿Cómo se logra la estabilidad política? Hay 2 maneras. O con hegemonía, es decir, un sector político que acumula recursos y tiene la capacidad de direccionar el rumbo político de un país, a veces con métodos no democráticos, ejemplo Corea del Sur, un caso exitoso de desarrollo, con un origen no democrático, o en otros casos países que no tienen hegemonía pero tienen acuerdos. Hay democracia, alternancia, pero hay un núcleo de coincidencias que se mantiene en el tiempo. ¿Cómo está Argentina? Mal en esto. Argentina hace 40 años, Marcelo Diaman, ese gran pensador de la Argentina, hablaba del péndulo. Un país que no logra tener un rumbo muy claro y oscila entre un modelo, llamémoslo liberal, ortodoxo, que es inviable socialmente, puede generar un montón de exclusión, y del otro lado,
el peronismo, los modelos nacional distribucionistas, que han sido muy exitosos en dinamizar la estructura productiva, pero que hemos chocado recurrentemente con inconsistencias, ¿no? Por el sector externo, desequilibrios que no se han podido resolver. Entonces digo, acá está la gran cuestión. Estabilidad económica es un tema pendiente, estabilidad política, digo, y estabilidad económica, claramente ahí tenemos también otra gran dificultad, hace cerca de 50 años que nos hemos quedado sin una moneda estable. Argentina es un país que tiene moneda, que cumple su función de transacciones, es decir, todos los argentinos vamos al supermercado o a la verdulería, usamos nuestra moneda. Para ahorrar, como unidad de referencia, no funciona el peso. Y tenemos esa economía bimonetaria que vos fijate que nuestros países vecinos, Perú, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, todos tuvieron problemas de inflación grave en los 80, principios de los 90, y todos lo resolvieron. Argentina se quedó a mitad de camino, tiene una economía bimonetaria, incluso en la convertibilidad, que logró bajar fuertemente la inflación, aún así no se logró la estabilización monetaria y tener una moneda única de referencia. Digo, ahí hay temas pendientes que no se han podido resolver y que, bueno, creo que todavía ameritan muchísimas cuestiones. Y para dar el último punto del desarrollo, de por qué creo que Argentina tiene ahí un tema pendiente, hay un último punto que es la geopolítica. Cuando uno mira los casos de países que salieron del subdesarrollo, bueno, también jugó un papel la geopolítica. ¿Qué significa esto? Hay un conjunto de politólogos, economistas, que hace unos años habló del desarrollo por invitación. ¿Qué significa esto? Que bueno, que a veces una gran potencia ante la amenaza de algo, ejemplo, en Asia, ante la amenaza comunista frente a lo que era la competencia bipolar, bueno, le extendió su carta de invitación a Corea del Sur. Esto no quiere decir que Corea del Sur, nosotros nos invitaron a retirarnos. Nosotros, ninguno en América Latina ha tenido una carta de invitación. Por eso digo, tampoco es casualidad. Ningún país de América Latina es un país desarrollado ni está cerca de serlo. Con esto no estoy diciendo que no haya casos mejores que otros. Digo, a Chile le fue mucho mejor que al resto, pero no es un país desarrollado ni pareciera que esté en camino a hacerlo. Ahora, para redondear, digo, también hay una cuestión ahí que es ver de qué manera Argentina se posiciona en este mundo de competencia geopolítica para también fortalecer sus capacidades de desarrollo, pero insisto, prerequisito, estabilidad política, estabilidad económica. Matías te hablaba de estabilidad económica, política y una visión del mundo, una Argentina para el mundo, pero en eso me parece que hay una parte fundamental que es el desarrollo regional, el federalismo real que es anclado en el desarrollo regional. Últimamente lo que uno ve es que tal vez Argentina está asistiendo a un proceso de fuerzas centrífugas. O sea, hay provincias que tienen un proyecto más provincial, pero que no abonan tanto a la discusión nacional. 2021-2023, 21 provincias con superávit, la nación quebrada, muchos más candidatos ambacéntricos que candidatos del interior. Como un dirigente del peronismo del interior con experiencia de gobierno y de entendimiento de la economía regional, ¿cómo hacemos para que esas fuerzas centrífugas o esa lógica de las provincias con proyecto propio abonen a una estrategia nacional para este momento de la Argentina? Bueno, el problema central de la República Argentina es el crecimiento de carácter desigual de un modo estructural. Esto significa distribución funcional del ingreso, funcional espacial del ingreso y distribución intertemporal del ingreso. Entonces, la distribución espacial del ingreso tiene que ver con lo siguiente. Cuando efectivamente la República Argentina después, y es hereditaria efectivamente de la organización de la metrópoli, que tiene que ver con el Virreinato del Río de la Plata, uno observará desde 1759 y Carlos III en adelante, 1776, el virreinato más o menos abarcaba cerca de 5,6 millones de kilómetros cuadrados. Cuando uno toma la superficie actual de la Argentina es cercana a los 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Si toman Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Antártica, y Antártida Argentina es 3,7 millones de kilómetros cuadrados. Pasaría a ser el 7º lugar. En el mundo, 8º hoy. En ese contexto, cuando uno mira efectivamente el nivel de desarrollo, es en el 1% de la superficie, 40% de la población. En el 99% restante, 60%. Y cuando uno toma efectivamente los niveles de desarrollo de la infraestructura, desde el telégrafo hasta el sistema ferroviario, hasta los modelos de articulación, fueron cambiando de una manera gradual desde 1776, 1810, de 1810 en distintas etapas hasta 1880 en adelante. Entonces, lo que pasa es que la configuración del modelo en la República Argentina fue desigual en términos estructurales y los incentivos fueron naturalmente desiguales. Por eso es muy importante ver, porque esto se nota desde la distribución fiscal. Vos fíjate que la Constitución de 1853 establecía, artículo 4 de la Constitución, la separación de fuentes.
Después se planteó un régimen de concurrencia, famoso debate entre el diputado Terry y Mantilla. Entonces, el ministro Mantilla, en ese contexto ya se pensaba en la distribución de impuestos internos, un régimen concurrente. Después, obviamente, lo que es la ley 12961, el tema 1935, distribución del impuesto a la herencia, réditos, etcétera, que ya también es otro mecanismo de distribución desigual, hasta la ley 2221, 23548 y sucesivos pactos fiscales. Entonces, la distribución de recursos fiscales es un tema importante porque, en primer lugar, desde 1800 en adelante, y antes en el monopolio español, era la recaudación aduanera y la renta de correos, principal fuente de financiamiento. Entonces, era un sistema de financiamiento desigual. Segundo, la libre navegabilidad de los ríos interiores. No es casualidad que tuvimos bloqueo francés 1838, 1845 anglo-francés. Obviamente la batalla de Caseros también tiene que ver con el desarrollo de la producción de lana y los modelos de comercialización de la misma hacia el mercado externo. De manera tal de que eso también va configurando un problema, que es el problema desde el punto de vista de los recursos, de la libre navegabilidad de los ríos y de la administración de los puertos que son estratégicos al Océano Atlántico. Entonces, también eso va limitando severamente el problema. Entonces, yo lo que creo es que las economías regionales, que tradicionalmente, o sea, la nación es por pactos preexistentes. Si vos tomás la configuración de provincias en Argentina, 14 provincias hasta el año 1834 con la última incorporación de Jujuy. Antes eran 13. Pero bueno, el desarrollo del litoral y Buenos Aires era muy distinto desde 1536 de Pedro de Mendoza hasta lo que era la economía mercantilista con el tema de oro y la plata. Y a este nivel de maduración hoy, provincias dinámicas, provincias con menos dinamismo. Eso también ahora se está dando, pero a mí me parece que sería bueno hacer un análisis básico de lo siguiente. Yo entiendo que la Argentina tiene dificultades para su desarrollo de carácter estructural por tres problemas. Primero, por su déficit en la organización del sistema político. Segundo, por déficit en la organización del sistema económico. Y tercero, por el sistema social. Entonces, en primer lugar, el sistema político. Yo entiendo claramente que la Argentina necesita imperiosamente entender lo que decía Matías recién, que es el tema de lo que Portantiero, Guillermo O'Donnell, Torcuato Di Tella se referían a lo que es el empate hegemónico, lo que el péndulo argentino de Marcelo Diamant y las asimetrías o las productividades asimétricas de carácter intersectorial. También existen otros autores que plantean claramente este problema de empate hegemónico hoy y la natural visión entre lo que es la hegemonía y la negación, digamos. Entonces, ahora hay una tendencia de extinguir al otro, así no vamos a poder nunca llegar a aspectos básicos. Entonces, creo que la Argentina... Lo ve más allá de lo partidario, lo ve también en una lógica así como regional. Sí, sí, claro. El cordobés pensando en Córdoba, el santafesino pensando en Santa Fe, y la Argentina que como que quede difusa. No sé cómo lo ven exactamente. ambos. Yo creo que el problema, por eso, para terminar un poco y una síntesis. Organización del sistema político. Me parece que Argentina tiene que ir a una reforma constitucional, un sistema que genere una mixtura entre el régimen presidencial y un mecanismo parlamentario que logre articulación y consensos, que el sistema de contenido petro de la Constitución genere criterios de flexibilidad, que exista una reforma del sistema judicial que definitivamente garantice autonomía e independencia para garantizar seguridad jurídica y que definitivamente el sistema político pueda funcionar a través de una propensión a la cooperación y a los consensos y no a la disrupción y al reduccionismo confrontativo. Primera cuestión. O sea, los estímulos tienen que estar en la cooperación y no en las posiciones irreductibles de confrontación. Segundo tema, organización del sistema económico. Bueno, estamos trabajando en la tesis doctoral que tiene que ver con esto, digamos, entender... El señor es tutor. No se sienta tentado a rendir examen adelante del tutor, o sea... Pero bueno, ahí nosotros hemos trabajado un esquema que es, primero, identificar que la República Argentina, en la organización de su sistema económico, tiene un problema de restricciones irresueltas, reglas incumplidas y políticas fallidas. ¿Cuáles son las restricciones irresueltas? Bueno, restricción externa, que es la insuficiencia de la oferta de divisas en el sistema formal. Segundo, el tema de restricción energética, que tiende a mejorar y perfeccionarse. Tercero, restricción política, un poco lo que decía Matías recién, desde el punto de vista de los problemas de la falta de imposición hegemónica, del empate hegemónico y de la irresolución desde el punto de vista político para articular consensos. Tercer tema, lo que no se aborda mucho en la literatura, que es la restricción logística, que tiene que ver con la competitividad sistémica de la economía argentina. O sea que cuando se refiere a plataforma logística, puertos fluviales, puertos marítimos, ruta, tecnología de comunicación, pasos fronterizos, o sea,
un sistema energético de alta capacidad, urbanización, inversión en infraestructura. La segunda cuestión es que eso ha originado definitivamente el incumplimiento de reglas. Nosotros, como decía Matías, nos hemos despejado del resto de los países latinoamericanos en materia de estabilidad macroeconómica. Entonces, la inestabilidad macroeconómica de origen crónico tiene que ver con las restricciones irresueltas, las reglas incumplidas, las políticas fallidas. Por ejemplo, regla fiscal. ¿No? Tenemos desde 1961, salvo periodos como Néstor Kirchner, parte de Cristina, etcétera, tuvimos déficit fiscal de carácter estructural, tanto primario como financiero, en gran parte de la historia. Segundo tema, tuvimos un problema de alta inflación, salvo determinados momentos, pero cuando tuvimos estabilidad no tuvimos capacidad de corregir estructuralmente los problemas. Tercero, tuvimos altísimo nivel de inestabilidad cambiaria, que es la base, efectivamente, para la inestabilidad macroeconómica. Cuarto, no hemos cumplido las reglas institucionales. Por lo tanto, si tenemos efectivamente reglas incumplidas, naturalmente tenemos los problemas de políticas fallidas. ¿Por qué? Porque la política industrial no la hemos podido cumplir con perseverancia para el entramado del tejido productivo y las cadenas de valor. Segundo, el desarrollo de las economías regionales para hacerlo equitativo. Y tercero, las políticas de empleo de alta calidad. Tenemos altísima informalidad y asimetrías salariales. Y por último, me parece que el problema central de la pobreza nuestra tiene que ver con lo siguiente. Estamos acumulando un problema de déficit en infraestructura social básica. Segundo, el acceso a derechos en cantidad y en calidad. Accedemos en cantidad, pero no en la calidad requerida de manera homogénea. Y tercero, tenemos un problema de política de ingresos, o sea, acceso al empleo de buena calidad y salarios dignos y razonables. Entonces, me parece que los tres problemas de organización del sistema político, de organización del sistema económico y de la organización del sistema social condicionan severamente el desarrollo. Matías, sobre estas reflexiones de las restricciones, en tu libro Un peronismo para el siglo XXI vos hablás de que se necesita un consenso sobre lo que recién decía Jorge de la regla fiscal, la estabilización, el orden como condición necesaria. Hoy tal vez estamos asistiendo a un experimento donde ese es el único objetivo, o uno de los únicos objetivos, pero que lo fiscal no solamente es estabilización. Al mismo tiempo, y esto lo dijiste vos en un podcast, Modelo para Armar, que lo pueden escuchar en Spotify, tiene un conductor que es facherísimo, vos señalabas que el tema del déficit no es en sí mismo por su naturaleza, sino por su capacidad de repago, por su sostenibilidad. No es lo mismo Japón que Argentina o Australia. Sobre estas lógicas de restricciones, sobre todo en la parte económica, para que sea una condición necesaria a un paso ulterior. ¿Qué podrías profundizar para que entendamos cabalmente el problema? Y ahí les invito a intercambiar. Perfecto. Ustedes son los que saben, yo acá soy Andrea Pirlo. A ver, dos cosas. Primero, desde lo político, me parece que Argentina insiste en una pretensión hegemónica, que yo creo que no se va a lograr. Porque digo, a ver, yo soy peronista. El peronismo lo intentó históricamente ser una gran fuerza hegemónica y nunca pudo. Siempre convivió con una oposición muy dura y en muchas ocasiones una lucha que terminó mal, con proscripciones, con represión, cosas muy negativas para el país. Y ahora tenemos un gobierno que quiere lo mismo del otro lado. Tenemos un presidente que está planteando un conjunto de visiones refundacionales que, sinceramente, no creo que funcionen. No creo que funcionen. Digo, esto va más allá del éxito parcial o no que tenga su programa de estabilización. Veo muy difícil que este programa no genere reacciones que ya se están viendo. Entonces, me parece que Argentina claramente, esto digo, tiene que ver con su historia, con su morfología política y social, necesita ir a estructurar un consenso. Pero no es una cuestión simplemente de posicionamiento político, es de pragmatismo. Digo, me parece que si queremos seguir ganándole al otro, eliminando al otro, vamos a estar así 10, 20 años estancados. ¿Qué no se hizo en materia de estabilizar? Digo, hubo múltiples oportunidades, superávit gemelos, tuvimos etapas de altos precios internacionales, tuvimos etapas de orden político. Digo, lo primero ¿Qué no para pasó? mí es que Argentina necesita un conjunto de reglas que puedan ser mínimamente acordadas con el sistema político. Es decir, una cosa es discutir si le vamos a dar más o menos énfasis a la ciencia de la tecnología, y otra cosa es decir ciencia de tecnología sí o no. Yo lo que querría para mi país es que tengamos un acuerdo político donde en todo caso las diferencias sean de grado, no de
simplemente de ir de un extremo al otro, de ir penduleando permanentemente. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que creo que en Argentina ha fallado en gran medida el cortoplacismo en la política económica. Y esto creo que es un flagelo de todas las fuerzas políticas, porque también creo que lo de Milei es cortoplacista. Digamos, pretender estabilizar la economía con un ancla cambiaria no tiene nada de novedoso. Lo quiso hacer Martínez de Hoz, lo quiso hacer y logró en parte Domingo Cavallo, lo quiso hacer Mauricio Macri. La novedad acá es que no hay dólares, es una ancla cambiaria sin reservas del Banco Central. Y sin financiamiento. Este es el elemento novedoso que hace pensar que difícilmente esto pueda llegar a prosperar. Ahora bien, dicho esto, la realidad es que necesitamos tener un conjunto de reglas para salir de este cortoplacismo en el que han caído todas las fuerzas políticas y también incluso el peronismo. Porque aquí también, dentro de nuestra fuerza política, hay sectores que piensan que, bueno, que lo fiscal no es importante. Que se puede tener déficit fiscal sine die en cuantías, digamos, sin ningún tipo de topes. Y como argumento se usa, pero mirá, Brasil tiene déficit fiscal y tiene baja inflación, Chile tiene déficit fiscal y tiene baja inflación, España, sí, es cierto. Y es verdad, si vos sos un país que tiene acceso al financiamiento, tiene un buen nivel de reservas, tiene una macro ordenada, podés perfectamente financiar déficit fiscal, sugeriría hacerlo para infraestructura, para ampliar tu capacidad productiva. Ahora, no es el caso de Argentina. Argentina es un país que no tiene más financiamiento porque el que tenía se lo agotó todo Macri. 188.000 millones de dólares todo en 20 completito, meses. 100.000 millones de dólares del sector privado, cuando sacó ese financiamiento, abril de 2018, 45.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Bueno, todo eso al divino botón, porque no resolvió ninguno de los problemas. Entonces, de financiamiento no tenemos, tachalo. Reservas no tenemos, estamos en negativo. Estamos en 7.000, 8.000 millones de dólares. Según quien lo tome, esas son las reservas negativas, netas que tiene hoy el Banco Central. Entonces, obviamente, si vos tenés un problema monetario, tenés un problema de sobreendeudamiento, no te queda otra que tener equilibrio fiscal. Dicho esto, no comparto para nada la forma en que lo hace Milei ni la cuantía del ajuste fiscal de Milei. Ahora, que el sistema político argentino tiene que tener una regla fiscal razonable que diga, bueno, este va a ser el sendero y tener un esquema contracíclico. Mira, y hago un pequeño paréntesis acá. Hace algunos años, José Antonio Campo, que es un economista colombiano de los mejores que tiene América Latina, que dirigió la CEPAL y hace pocos años fue ministro de Hacienda de Colombia, él escribió hace unos años un paper sobre los sistemas fiscales en América Latina. Y él decía, en América Latina hay básicamente países que son contracíclicos, es decir, que cuando la economía crece, tratan de ahorrar, de gastar menos. Cuando la economía está en recesión, el Estado gasta más justamente para compensar la baja demanda del sector privado y evitar que se profundice la recesión y usar entonces el ahorro de los periodos de bonanza. Eso sería política fiscal contracíclica. Después hay otros países que son procíclicos, es decir, gastan más cuando la economía crece, entonces ahí amplifican el ciclo. Cuando la economía entra en recesión, el ciclo se agudiza porque el Estado ahí gasta menos. Y después hay un tercer conjunto de países que son los países acíclicos. Ahí está la Argentina. Argentina, cuando la economía va bien, gasta más. Cuando la economía va mal, gasta más. Y bueno, y así vamos acumulando un déficit estructural que además en nuestro caso ha tenido un gran componente de derroche de recursos, Leandro, porque cuando vos mirás, y esto Coqui lo conoce muy bien porque como gobernador de una provincia como Chaco lo vivió, muchos subsidios para subsidiar la tarifa electricidad y gas en la zona más rica de la Argentina. Y después te vas al norte del país y no hay gas, lo cual tacha actividades industriales. Sí, la garrafa social en Posadas, no sé, Claro, en sí, Resistencia o en Gran Resistencia, es los Reyes Magos a veces. Claro, claro. Bueno, aparte porque ese es un gran problema, sí. El tema de... A ver, acá yo siempre digo, un porteño, desde que nace tiene pavimento urbano, vereda, arbolado urbano, agua potable, cloacas, energía eléctrica, red de fibra óptica, gas, transporte público de buena calidad y todo con un esquema de subsidios. Si vos tomás, desde el punto de vista fiscal, yo hice el cálculo, si vos tomás Cava más PBA en términos de recursos coparticipables, más el tema de subsidios directos del presupuesto nacional por distribución geográfica, se llevan el 50% de la torta. Entonces son problemas centrales, también se agudizan las asimetrías de carácter estructural. Ahora, hay una cuestión que me parece interesante
Matías escribió con Guido Sack un libro muy interesante sobre el tema de restricción externa. Y ellos plantean, y él también un artículo respecto al tema de lo que es la tasa Tyrwell, digamos, ¿no? En el sentido de los límites que vos tenés desde el punto de vista de la tasa de crecimiento con el sector externo para no tener desequilibrios en el balance de pago. Perdón, para mi tía Betty que escucha. Tasa de crecimiento y endeudamiento. Claro, que sea compatible con el equilibrio estructural de balance de pagos. Entonces, vos tenés ahí distintas reglas, tenés Marshall-Lerner, tenés Krugman-Taylor, etcétera, tenés distintos mecanismos de medición de la elasticidad, ingreso de exportaciones e importaciones y elasticidad precio de exportaciones e importaciones. Entonces, uno de los problemas que tiene Argentina es que, medido en términos de trayectoria, tus exportaciones tienen elasticidad sustancialmente inferior a las importaciones. ¿Eso qué significa? Cuando crece el Producto Interno Bruto, las importaciones aumentan más y entonces te generan una acumulación de desequilibrio en el sector externo. Entonces, vos tenés que tener un programa macro que genere los incentivos necesarios para, por un lado, dinamizar determinado tipo de cadenas de valor desde el punto de vista de la industrialización para que te sean capaces de producir internamente y no dependas de importaciones, que vos puedas garantizar una potenciación de cadenas de valor para que puedas exportar y diversificar más la matriz productiva de base exportadora, que te generen divisas, que a su vez también eso sea compatible con un programa de estabilidad para que efectivamente en vez de ahorrar en dólares puedas ahorrar en pesos y establecer un mecanismo de financiamiento en el mercado de capitales con un sistema abierto, no segmentado de financiamiento, a tasas compatibles con la capacidad de retorno de las inversiones. Bueno, todo eso no es fácil, porque así en términos teóricos es más fácil que en los términos prácticos, pero también Matías señaló una cuestión que es clave, que es la geopolítica. O sea, el plan Marshall sirvió para recuperar Europa. Obviamente eso significa hoy, en valores actualizados, quizás 400.000 millones de dólares para Alemania, para Italia, en materia de infraestructura. Te demandan efectivamente los procesos de industrialización, te generan un mecanismo de reactivación que para nosotros no nos tocó. Si vos tomás efectivamente la tasa de Japón, vos mirás 1950, 1973, casi 9% anual acumulativo, lo mismo que los países europeos, o sea, crecieron al amparo de una política, una geopolítica internacional que permitió el desarrollo de su infraestructura, la industrialización, no exento de sacrificios desde el punto de vista de la ciudadanía y del esfuerzo desde el punto de vista humano. Pero lo que pasa es que me parece, y esto es un gran problema para la Argentina, o sea, ¿para qué hacer sacrificios si no tenés un rumbo estratégico, una direccionalidad determinada? Es a lo que apela hoy el gobierno. Claro, ¿no? ese es el problema central. Entonces, desgastás energías inútilmente. O sea, Perón siempre decía, ¿cuáles son los dos grandes objetivos? La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Porque ¿para qué querés la grandeza de la patria si no haces feliz a tu pueblo? Entonces, tenés que tener cierta dinámica de asignación de recursos de una manera ordenada. Entonces, eso no se puede resolver si pretendemos extinguir las ideas del otro. Entonces, la primera definición es tipo un pacto de humildad, yo diría, ¿no? De entender... En Argentina es difícil, porque Claro. es más fácil estabilizar. Claro, pero digo, la infla. ese pacto de humildad debería entender que no todos los problemas los vamos a poder resolver de un día para el otro, pero que podemos trazar un sendero en donde poder corregir estas asimetrías de un modo razonable. Y me parece que, a ver, el plan productivo, Argentina Productiva 2030, que elaboró el Ministerio de Desarrollo Productivo, plantea con mucha claridad, bueno, unas metas cerca de 188.000 millones de dólares de exportaciones, una tasa de crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto, la disminución estructural del desempleo y obviamente la generación de empleo de buena calidad. Te plantea las cadenas de valor y dice, bueno, el tema de la producción de alimentos, de manufactura de origen agropecuario, manufactura de origen industrial, servicio basado en el conocimiento, la producción energética, la producción de efectivamente de minerales estratégicos. Y la verdad es que todo es perfectamente posible en Argentina. De hecho, y fácticamente, para el año 2030-2032 podremos tener algo que es claramente una superación, que es el déficit energético. El déficit energético, si vos tomás la serie desde 1900 a la fecha, y sobre todo en 1907 nosotros descubrimos el petróleo en la Argentina, pero antes teníamos las dos fuentes de provisión de energía, eran el fuel oil y el carbón. Claro. Y después con el peronismo efectivamente se usó el gas. Y el gas fue una matriz de distribución energética muy significativa y que eso permitió definitivamente plantear para el consumo residencial, pero para el desarrollo de base industrial. Y después, bueno, claramente tuvimos un problema de restricción energética. Bueno, hoy estamos resolviendo el problema con Vaca Muerta, con gas y petróleo no convencional de muy buena calidad. La posibilidad de producir energía solar. Escuchen, en Chaco, nosotros ya hoy
tenemos el 34% para diciembre, enero, el 34% de la demanda energética entre energía solar y biomasa. Y el plan 25-27 implicaría llegar prácticamente a la cobertura de la totalidad de la demanda si efectivamente se cumplen las inversiones, con casi 800 megavatios o más. Entonces, qué bueno es pensar que provincia como la nuestra, que nosotros desarrollamos gran inversión en infraestructura energética de alta y baja tensión, porque si vos no tenés infraestructura energética, ¿para qué vas a producir si no podés transportar la energía? Entonces, tenés que tener energía solar, energía eólica en la Patagonia. Tenemos el proyecto estratégico de energía verde y azul, digamos, desde el punto de vista de hidrógeno, verde y azul, sí. Que es un proyecto estratégico de largo plazo para Argentina, que obviamente es una fuente de provisión energética espectacular. Tenés gas y petróleo no convencional. Tenés hoy definitivamente la biodiesel. La biomasa forestal ya existe. Claro, y ya también, no es un proyecto. claro, por eso, pero digo, nosotros tenemos claramente el componente energético para resolver la restricción energética. La restricción logística, nosotros les estimamos en cerca de 250.000 millones de dólares, que puede ser menos, depende de las prioridades que ¿Qué se apliquen. sería restricción logística en una oración? En una oración, vos tenés que tener carreteras, o sea, tenés rutas en muy buen estado, autovías, accesos a ciudades, a puertos. Tenés que tener puertos fluviales muy competitivos, puertos marítimos competitivos, plataforma logística desde el punto de vista del abaratamiento de los costos, en los pasos fronterizos, los sistemas simplificados de régimen de flujo comercial, acuerdos internacionales que naturalmente garanticen menor costo y mayor eficiencia. Bueno, todo eso es logística integrada que, si vos lo medís en tipo de cambio real efectivo, y esa es la gran discusión de Argentina, o sea, yo te digo, yo creo que nosotros dentro del peronismo tenemos que dar una gran discusión. Primero, si vos querés una economía abierta y competitiva, porque eso no hay que discutir, o sea, creo que vos podés tener desarrollo de incentivos industriales, pero tiene que ser abierta y competitiva al mundo, para lo cual es, listo, el tema es, vos tenés que mirar bien el impacto que tiene los reintegros, las aranceles aduaneros y obviamente los derechos de exportación. En el largo plazo, vos tenés que tener sin derechos de exportación, vos tenés que buscar un mecanismo para que las transacciones estén todas digitalizadas, que vos puedas cobrar y bajar la carga impositiva, distribuirlo mejor, hacer un sistema en donde la reducción, la percepción de ingresos, no lo logres por impuestos distorsivos, sino impuestos definitivamente que vayan. Ganancias. Ganancia y patrimonio, si es que vas a grabar. Ganancia y patrimonio, esa es una discusión filosófica, estructural en el Congreso. Entonces, ¿qué tenés que discutir en el Congreso? Primero, terminar con la evasión y la elusión fiscal, que yo le estimo en 5 puntos del Producto Interno Bruto. Segundo, los gastos tributarios. Bueno, esos gastos tributarios hay que discutirlos. ¿Cuáles son y cuáles no son? También comprender muchas veces que, no sé, pero el 15% de cero es cero. Si vos tenés retenciones altas, lógico. Y para una pyme que se sube o se baja del container, eso es determinante para tal vez interrumpir una actividad económica. Pero por supuesto, pero aparte porque si vos tenés que lograr, a ver, este tema de RIGI, por ejemplo, en la ley base, la verdad es que es un terrible mecanismo que se empuja por parte de la imposición de las empresas, etc. Pero si nosotros hubiésemos tenido una ley con el 257 diputados y 72 senadores que la apruebe con incentivos específicos de largo plazo, esa es una buena ley. No esta que favorece de una manera alevosa para sectores en particular, cuando podríamos estimular la inversión que sea sostenible en el largo plazo, pero que sea compatible con el equilibrio macroeconómico de carácter estructural. O sea, ¿cómo nosotros no vamos a tener la capacidad en la Argentina? Porque aparte, la otra cuestión, escuchadme, en Argentina, a ver, ¿hay alguien que piensa en la estatización de todos los medios de producción? ¿Hay alguien que piensa en la dictadura del proletariado? ¿Hay alguien que piensa en la extinción de la actividad privada? ¿Hay alguien que crea que efectivamente exista la colectivización de todos los medios de producción? ¿En serio? Razonablemente no. O sea, tenés la posibilidad de ampliar el consenso en donde... Alguno que otro a veces lo tiene. Está bien, pero digo, vos podés tener... No quiero hacer nombres. Pero digo, a ver, yo digo, un Estado bien organizado, con capacidad regulatoria efectiva, transparente, que aplique y promueva incentivos, pero que definitivamente promueva la inversión privada. O sea, yo siempre digo, Perón que decía, no estamos en contra del capital, estamos en contra de aquellos que se apropian del capital para, se convierten en una oligarquía para disputarle un poder al Estado. Esta es la verdadera historia. Entonces, yo creo que ese es el otro tema que nosotros también deberíamos tener una nueva matriz de discusión hacia adelante.
Si bien los domingos a la noche normalmente la gente ve programas de debate donde se tratan mal. Ustedes son muy respetuosos, no se están interrumpiendo mutuamente. En este medio de programa les quiero proponer un brindis. Sí, sí. Por la patria y por la interrupción. Por el intercambio, no importa que se lleven bien. Bueno, Vamos a jugar al truco un poco. Bueno. Así que primero por la patria. Bien. Por el desarrollo Bien. de la patria. Muy bien. Agradecemos a las empresas que hacen posible que bebamos este vino, que aquí debajo van a ver los nombres. Ahora, dentro de lo que recién decía Jorge, hizo hincapié un doble clic enorme en energía. Pero cuando uno hace varios doble clic y ve la maravillosa estructura productiva argentina, y ve que tenemos 100 años de industria automotriz, 65 años de industria forestal industrial, somos uno de los pocos países del mundo que hace acero y aluminio, uno de los 20 y pico países. Ponemos satélites en el espacio, Exacto. la agrobiotecnología, Radares, satélite, pico satélite. pico satélite, el San Martín, que sirven para potenciar al agro. ¿Cuáles son los sectores, digamos, cuando uno ve afuera el mundo, qué hace el mundo que nos gusta? Una política industrial de cierto orden, si querés producir, estas son las condiciones, pero se eligen sectores y decís, vamos para acá. Desde una mirada, desde el desarrollo, desde las capacidades argentinas, ¿qué tenemos que desarrollar? Y ahí la pregunta es para los dos. Un montón de cosas, pero primero me gustaría complementar algo que dijo Coqui. Que Adelante. Obviamente no nos vamos a pelear porque yo lo admiro a Coqui, parece que ha sido... A mí me dijeron de la producción que si se pelean hay rey, ese tipo de ha cosas. sido Acá tengo un video. un gran gobernador, un gran jefe de gabinete, no, la verdad que parece de los mejores dirigentes que tiene Argentina, sin lugar a dudas. Me gustaría complementar una cosa que dijo muy interesante respecto al tema energético, porque está en la discusión de hoy. Porque la verdad que yo hace poco tiempo estaba muy ilusionado con algo que parecía una suerte de consenso respecto a Vaca Muerta. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad que yo estudié mucho la historia de los desencuentros de la política energética argentina, que lo resumió muy bien Coqui recién, ¿no? Pero uno dice, mira, Argentina intentó desarrollar su industria energética a través de YPF estatal, que sin duda es la mejor opción. Una empresa estatal implica aprovechar todo el potencial tecnológico, aprender, tener mayor capacidad para parte de la renta petrolera. Ahora vos fíjate, Perón en los 50 se da cuenta que no le alcanza, que con YPF va muy bien, pero que necesita ampliar su capacidad productiva energética porque básicamente se estaba gastando los dólares del campo en comprar energía. Estábamos llegando a casi, de cada 100 dólares que importábamos, casi 20 eran de productos energéticos. Y anuncia el plan de acuerdo con la Standard Oil de California, que era para ampliar la producción petrolera en la Patagonia. Lo que se dice en mi barrio, pragmatismo. Absolutamente. Porque básicamente el concepto era, che, ¿qué es mejor? ¿Compartir la renta con una empresa extranjera para extraer del subsuelo lo que tengo? ¿O gastarnos dólares en importaciones que no tengo? Bueno, de verdad que me parece que fue una decisión sabia que le valió el reproche no solamente de ajenos, sino también de propios. Tuvo en la oposición... Y si quieren, les recomiendo, está en YouTube el discurso completo que él dio ante una comisión del Congreso para los propios, para explicarles por qué quería hacer ese acuerdo con una empresa extranjera para aprovechar el desarrollo petrolero. ¿Había cartelitos Ahora, de no al Standard Oil? No, está solamente el audio, pero podría ser, podría estar. Ahora, el principal opositor fue Arturo Frondizi, que escribió un libro, Petróleo y Nación, dijo que estaba entregando patrimonio nacional. Obviamente, 3 años después, Frondizi fue presidente con el peronismo proscripto y con el apoyo de Perón. Perón desde el exilio dijo, bueno, Frondizi promete recuperar las reglas democráticas, cosa que no cumplió, o intentó cumplir y los militares no lo dejaron. Y lo primero que hace es decir lo mismo que dijo Perón. Che, si no hago esto, lo que me va a pasar es lo mismo. Voy a gastarme los pocos dólares que genera el campo en importar energía. Realiza acuerdos para ampliar la inversión petrolera y le va muy bien. Y en poco tiempo Argentina se autoabastece de petróleo. A tal punto que algo que se discute poco, lamentablemente, en la historia argentina, que se dice, no, porque se agotó la industrialización porque nos quedamos sin dólares o entramos en cuellos de botella y crisis externa. Falso. Toda la década del 60, después de la crisis del 62, Argentina creció de manera ininterrumpida, sin crisis externa, y en parte se debió a esto, a que Argentina sustituyó importaciones de petróleo, produciendo en el país, y además empezó a exportar industria, cosa que se cuenta poco. Y es un tema que hay que revisarlo de la historia argentina. Complemento simplemente una cosa. Cuando vos mirás, los anales pero es exactamente en esta dirección. Los anales del Banco Central, si vos mirás,
1958, 59, 60, vos vas a ver los contratos desde el punto de vista de la inversión extranjera en petróleo. Y la verdad es que efectivamente el esquema de Standard Oil fue un preludio para sucesivos procesos que permitieron un incremento de la producción. En el año 1959 el déficit energético era del 24%. 24%. O sea, si vos tomás desde el año 1950 hasta el año 2024, notarás que el mayor nivel de déficit fue 1959, 24%, 2013, 17%. Con lo cual es muy interesante observar exactamente el rol que tiene los problemas de restricción externa o déficit energético respecto al problema de restricción externa. Y efectivamente, 1964-74 tenés efectivamente sin restricción externa. Empieza el punto de inflexión 1975. Y eso es un tema importante, pero aparte también el tema de lo que significó, porque Perón, en el plan quinquenal 1, 2, plan trienal en 1973, lo que plantea es una estrategia para el desarrollo de la industria siderúrgica. Por ejemplo, Frondizi después sigue trabajando el tema para todo lo que es... Somisa la funda Frondizi, pero el primer mojón lo hace Perón en el 49. Exacto. La serie de San Nicolás. Eso es muy, muy importante. Entonces, ahí empieza el link entre la industria liviana y la industria pesada. Y eso también tiene que ver con... Bueno, en la historia argentina se discute mucho el enfoque de Alejandro Burgen respecto a independencia económica y el agotamiento del modelo de agroexportador, el problema de la visión que tiene Díaz Alejandro también, la cuestión de Di Tella en el año 1967, cuando plantea claramente estrategia de desarrollo indirecto. O sea, hay mucho en la bibliografía respecto a los modelos de agotamiento de industrialización sustitutiva de importaciones, de modelo agroexportador, pero lo que queda claro es que cuando Argentina tuvo un hilo conductor desde el punto de vista de las políticas, dieron efecto. ¿Y ese hilo conductor hoy? Pero digo, déjame, quiero completar esta parte, ¿no? Porque digo, realmente vos mirás esa historia y digo, la grieta no la inventó ni Macri, ni Cristina, ni la Nata. Digo, viene hace muchos años y efectivamente... Ni Saavedra y Moreno tampoco. No lo sé. Pero digo, ahí ya me pierdo. Pero lo que te quiero decir es que cuando Arturo Illia asume, lo primero que hacen es rediscutir los contratos petroleros de Frondizi. Entonces, así como Frondizi quiso negar lo que proponía Perón, después también el propio Alfonsín dice años más tarde que se arrepentía que siendo diputado en la época de Illia, de haber votado en contra de los contratos petroleros y de haber frenado ese proceso de autoabastecimiento que se había iniciado y que había sido muy exitoso. Y después tenemos esta historia de idas y vueltas. El menemismo, ¿qué hace? Es una gran liberalización en el sector energético, logra autoabastecimiento, pero con ese estado prescindente, ¿qué nos pasa? Nos quedamos sin reservas. Arrancamos el siglo XXI con un sector petrolero en decadencia. Después viene una década muy mala en materia de política energética con caída permanente. Ahora vos fíjate, con Vaca Muerta, cuando se estatiza YPF en 2012, me parece que ahí se recupera una idea de gestión de la política energética mixta, con un Estado importante en la gestión, con YPF estatal, pero también convocando a la inversión privada local e internacional. Ahora vos fíjate que eso que pareció un consenso, porque digo, lo empezó Cristina, Macri primero dudó, pero después lo continuó. Obviamente continuó con Alberto Fernández. ¿Qué pasa ahora con Milei? Milei te plantea en la ley bases la idea de romper una regla histórica, que es primero el mercado interno y luego el mercado internacional. Entonces, ojo ahí, porque esta política de Milei, equivocada, de falta de visión política, extractivista, lo que puede lograr es que seamos un país que produzca más petróleo y gas, pero que tengamos un mercado interno desabastecido, donde básicamente el precio interno sea el precio internacional. Entonces, en lugar de aprovechar ese desarrollo energético como un vector de industrialización, de desarrollo regional, de conectividad y, por supuesto, también de exportaciones, el gran riesgo de esta política equivocada, errada de Milei y de esa mirada liberal-libertaria es que no aprovechemos para el desarrollo nacional. Esto para completar esta idea del petróleo y el gas. Y respecto a qué puede hacer Argentina en este contexto mundial, Argentina, digamos, no solamente tiene recursos naturales, tiene recursos y capacidades tecnológicas. Hoy en el mundo hay una revolución de la economía del conocimiento. Argentina ahí es un jugador importantísimo. Argentina en muy poco tiempo desarrolló una industria del software, de servicios empresarios, tiene la capacidad de contribuir a digitalizar la producción de las empresas industriales, de las pymes, y eso es un vector clave de competitividad.
Cuando vos mirás la competitividad, la productividad de las pymes en Argentina, está alejadísima de estándares internacionales. Vos tenés en el sistema productivo argentino grandes empresas que por ahí, en cuanto a productividad, no están muy lejanas de una empresa parecida en un país desarrollado. Pero de la puerta para Claro. afuera. Ahora, claro, o sea, la producción es de alta competitividad, más allá de las cuestiones después de la macro, ¿no? Que terminan complicando muchas veces la competitividad. Ahora, vos mirás las pymes y ahí la brecha es muy grande. Esto hay un montón de estudios de CEPAL que lo confirman. La posibilidad de digitalizar, de aportar a la economía del conocimiento, es para mí la posibilidad de hacer este salto tecnológico y que el sistema productivo en su conjunto se desarrolle. Porque digo, a ver, la productividad no es solamente que haya un conjunto de empresas grandes que traccionen, eso es fundamental, pero no alcanza. Necesitas también todo un entramado productivo pyme que acompañe, y eso es lo que le da la competitividad sistémica Ahora, al país. en ese mundo, pregunta para ambos, en ese mundo que exige cada vez mayor preparación, hoy Argentina tiene una base que surge de su tradición universitaria, de su sistema educativo gratuito desde fines del siglo XIX, en donde hoy encontramos un país donde los profesionales argentinos tienen el mejor nivel inglés de la región, son profesionales muy buscados en el extranjero, no solamente los que trabajan en empresas que exportan servicios, sino también freelancers y demás. Hay una fuerte capacidad, pero para poder estar insertados en ese mundo, tenemos que mantener esas categorías de alto nivel educativo. Desde el punto de vista del entramado de las empresas y desde el punto de vista del desafío de la educación en una provincia, como puede ser el caso del Chaco o cualquier otra, ¿qué reflexiones hacen sobre ese puente necesario que tenemos que tener para el futuro, que es la educación no solamente de ciudadanos, sino también de trabajadores bien calificados para los desafíos que el mundo plantea? Bueno, ese es el otro problema, que nosotros tenemos que tener la capacidad para generar políticas de Estado y continuidad para obtener resultados. Y en esto me refiero a educación, a salud, a seguridad y a justicia. O sea, así como es necesaria una justicia autónoma e independiente, pero que requiera un proceso de transformación que garantice seguridad jurídica, por un lado. Pero por el tema de educación, claramente la educación es un tema que a lo largo de nuestra historia, cuando vos mirás el primer censo, 1869, con Sarmiento, 78% de analfabetismo. En el año 1947, porque los censos fueron 1869, 1895, 1914 y 1947. Yo me acuerdo más los mundiales. Cuando vos tenés eso, efectivamente tuviste ya un esquema de cerca del 13% del tema de analfabetismo. Esto es fuente, historia de la clase media argentina, y se quiere Adamowski. Cuando vos mirás 1869, el primer censo, pobreza argentina, 89%. 13% era clase media alta. Efectivamente, cuando vos lo proyectás, mediados de la década del 50, efectivamente eso ya era 44, 45%. O sea, se fue configurando en 1920, 1930, no existía, pero en 1930 en adelante, un esquema de ascenso social, movilidad social ascendente que te lo da efectivamente la educación. ¿Qué significa esto? Que nosotros logramos una educación inclusiva, obligatoria, gratuita, laica. Pero garantizamos ciertos parámetros de equidad, pero no de calidad. Hoy las desigualdades en materia de calidad generan un problema. Entonces, yo creo que ese es otro de los problemas clave. Pero bien, para eso hay que tener una política de Estado. Vos fíjate, y esto es un problema de las discontinuidades. Nosotros, desde el año 2003, sancionamos la ley 26.058 de educación técnica. ¿Qué hace este gobierno? La de finanzas. Planteamos la ley 26.075 para tener este 6% de meta de financiamiento de educación. ¿Qué hace este gobierno? La de finanzas. Tercero, la ley de ciencia y tecnología, una estrategia para llegar a 1.02% del Producto Interno Bruto en el año 2031-2032. ¿Qué hace el gobierno? La de finanzas. Cuarto, efectivamente, lo que digo es, así como nosotros tuvimos la educación técnica para capacitar a los obreros, la universidad obrera, que después se transformó en una Universidad Tecnológica Nacional, la expansión del sistema universitario, no es menor pensar lo siguiente. En el año, cuando se sucede la reforma de 1918, ¿cuántos eran los estudiantes universitarios? Cerca de 10.000. ¿Cuántos eran los universitarios con el 22 de noviembre del año 1949, cuando Perón plantea la gratuidad universitaria? Y cerca de 50.000. ¿Cuántos eran cuando efectivamente en 1983 tenés a Alfonsín, que asume la presidencia de la República el 10 de diciembre? Tenías más o menos el equivalente a cerca de 300.000 alumnos. Cuando se liberan los cupos y se plantea efectivamente
el ingreso irrestricto, efectivamente la matrícula crece a 500.000. Y a su vez, hoy más o menos se calculan, con cerca de 57 universidades, 59 cuando se discute respecto a la puesta en funcionamiento, etcétera, cerca de 3,5 millones de estudiantes universitarios. Entonces, no cabe la menor duda que es necesario tener un sistema educativo de alta calidad, segundo, con asignación de recursos, tercero, formativa, y que obviamente tenga vínculo con el mundo del trabajo, pero a su vez también de formación de buena calidad. Entonces, me parece que eso es un gran desafío desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista organizativo en la Argentina. Lo mismo que el sistema de salud, lo mismo que el sistema de seguridad y lo mismo que el sistema de justicia. Entonces, estas son las deficiencias que creo que en virtud de la incapacidad de ciertos consensos políticos articulados, efectivamente no lo podemos lograr. Ahora también hay un problema. Hay un mundo que se manifiesta bipolar, hay un mundo de democracia polarizada, hay un mundo en donde triunfan estas posiciones irreductibles de pretensión hegemónica de negación hacia el otro, y la verdad es que los que advierten tendencias más de carácter consensualistas pierden entidad y vigor. Entonces me parece que es un tema que también requiere un entorno y un ambiente de debate distinto, que tiene que ver con un nivel intergeneracional, que tiene que ver con la posibilidad de reconstruir el pacto democrático. En la República Argentina, a partir del 10 de diciembre de 1983, hay un pacto democrático explícito e implícito. Hay un pacto por los derechos humanos. Hay una reforma constitucional de 1994. Y yo te digo esto porque es importante ver la historia. Decíamos, vos preguntabas, desde saavedristas a morenistas, unitarios y federales, riquelmistas y palermistas en algún momento, liberales y conservadores, radicales peronistas y coaliciones opositoras, siempre hubieron posiciones antagónicas en la Argentina. Pero también no es menos cierto que efectivamente estos pactos, es importante ver las constituciones. ¿Por qué surge la Constitución de 1853? Por la batalla de Caseros. Pero después el Estado de Buenos Aires se separa, 1860, reforma constitucional, 68, después 1898. Pero definitivamente hay una reforma que es producto de una guerra civil, claramente, es una guerra, es una batalla. La segunda reforma constitucional estructural se produce por 1949 por Perón, pero definitivamente los que invocaron y se retiraron del Congreso no advirtieron una cuestión clave. La misma reforma, 1860, contó con la aprobación de los miembros presentes. Por lo tanto, era la misma legitimidad de la reforma de 1860 tuvo la de 1949. La de 1957, el 27 de abril de 1956, fue una proclama militar y naturalmente se hizo una reforma en 1957 con la proscripción del peronismo. Pero la reforma constitucional de mayor consenso en la historia argentina fue la de 1994. Entonces, me parece que es interesante que en estas discontinuidades y rupturas que ha tenido la Argentina, también podemos observar capítulos de ciertos niveles de consenso que también nos llama a la reflexión. Entonces, creo que es posible apelar a una perspectiva histórica para entender que no podemos seguir en posiciones irreductibles que produzcan quiebres estructurales. Ahora, en esa mirada del otro, esa mirada del otro antagónica o de anulación del otro, las grietas históricas más cercanas, más recientes, también hay una configuración de prejuicios que se combaten con educación. Y no hablo solamente de política partidaria. Digo, la gente que no conoce la industria, la gente que no conoce el campo, claro, la gente que no conoce lo que pasa más allá de su primer por ejemplo, ¿no? Desarrollo, por favor. Digo, tenemos un presidente que realmente es un gran ignorante. Está claro, digamos, desconoce, porque uno puede decir, hoy ataca a la universidad y en realidad lo que quiere es que el ajuste lo hagan muchos sectores, ¿no? Que no quede focalizado uno solo. La verdad que no es así. Lo que está claro es que ya tiene el ajuste fiscal resuelto de manera cruenta, con un montón de recortes. Y además le recorta a la universidad porque tiene un proyecto que va en contra de ese modelo de educación pública, porque él está en contra de la idea de justicia social. Y tenemos que volver a discutir eso, que a lo mejor era algo que ya damos por sentado, Leandro, Coqui, solo decíamos, es obvio. Claro. A ver, solo pensamos, no todos nacemos en la misma cuna. Hay gente que nace en lugares privilegiados, hay gente que nace en un hogar de clase media en la Ciudad de Buenos Aires, otro que nace en un hogar pobre en Jujuy o en Santiago del Estero,
Y bueno, necesitan tener oportunidades todos los argentinos. Entonces, la manera de plantear un horizonte de igualdad de oportunidades es justamente plantear justicia social. ¿Y esto qué significa? Significa equilibrar por el lado de la educación, del acceso a la educación, del acceso a la salud, tener políticas que permitan generar ingresos y oportunidades, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en todo el interior del país. Es decir, y digo interior y está mal decir interior, porque en realidad el territorio es uno solo y hemos hasta internalizado un lenguaje que es equivocado. Es un territorio único y todos son igual de argentinos y argentinas. Entonces digo, me parece que esto, que es un tema que me parece que era de sentido común casi hace unos pocos años, ahora hay que volver a discutirlo, porque aparece una ideología individualista, excluyente, que pretende señalar que en realidad la justicia social es un robo. Y en realidad lo que es un robo es lo otro. Un robo es no facilitar el acceso a las oportunidades a los sectores que no han tenido la buena fortuna de aquellos que sí pudieron nacer en un entorno más adecuado. Y esto lo vemos permanentemente. La educación pública, la universidad pública es lo que permite esa movilidad social ascendente y que ha hecho que un montón de personas de origen humilde puedan acceder a la educación, a un empleo de mayor calidad y a un progreso social. A mí no me lo contó nadie esto. Yo doy clase en la Universidad de San Martín hace muchos años y me tocó interactuar, ser tutor de tesis de chicos que están terminando la carrera, que realmente vos lo ves, chicos pobres, trabajadores industriales, informales muchos de ellos, y que bueno, que están aprovechando su carrera de administración o de contador para poder ascender en la fábrica donde estaban, ir a la administrativa y poder tener un ingreso un poco mayor y ir progresando ellos y su familia. Perdón, Argentina es un país donde el nieto de un obrero que no tenía tercer grado completo puede trabajar y dedicarse a la política industrial, cosa que te voy a agradecer para siempre. Pero lean, la síntesis de la Argentina es esa. Mi abuelo era sastre, inmigrante de Polonia, que llegó con lo opuesto, una familia muy pobre allá en Polonia. Y bueno, yo fui ministro, el nieto del abuelo que llegó, no era analfabeto, pero tenía realmente condiciones económicas muy básicas. Mi papá pudo estudiar en la universidad, mi tío estudió en la universidad, estudió incluso en el exterior, fue funcionario internacional, de organismo internacional. Por eso digo, hay situaciones donde claramente esa Argentina del progreso social intergeneracional ha sido posible. Creo que haya habido errores y fallas no nos deben obviar la necesidad de persistir en ese camino, de corregir las cosas que fueron equivocadas, pero de rechazar abiertamente esta mirada que, insisto, ¿no? Es ideológica y es ignorante. O sea, decir que la industria no importa, que sí. El mercado ordena todo, bueno, creo que va a contramano no solamente de la historia, sino del mundo. El mundo está en otra dirección, Leandro. Vos sabemos bien, Coqui, lo hemos estudiado. Sí. El mundo hoy discute política industrial, geopolítica, está hablando de otra cosa. O sea, una revitalización de la política industrial. Mira otra cosa, está viendo otra película, otro canal. Pero aparte también es muy interesante. Bueno, obviamente todos venimos de familia de inmigrantes y que efectivamente yo, por ejemplo, soy el primer profesional de mi familia. Contador, ¿verdad? Sí, contador, pero después pude hacer maestría en economía, en ciencias políticas, en administración y políticas públicas, doctorado en administración, etcétera, etcétera. O sea, la posibilidad de estudiar es una cuestión que solamente era reservada para muy pocos. A ver, los revolucionarios de Mayo, ¿dónde se educaban? En la Universidad de Chuquisaca. ¿Dónde se educaban? En el colegio. El colegio de San Carlos y después, que fue el tema Colegio Nacional, etcétera, la evolución de los colegios. Pero digo, en 1631, 32, 33... Acá somos claro. Pero digo, lo que te quiero decir, en el año, la docta Córdoba, 1631, es donde Universidad Jesuita, 1631-33. Entonces, después, 1821, recién la Universidad de Buenos Aires. Después el tema de Santa Fe, La Plata. O sea, la verdad es que estudiar y tener una posibilidad de ascenso social era una cuestión muy difícil y compleja. Entonces, estos personajes, primero yo creo que el presidente no conoce la Argentina. Y aparte, por ejemplo, y es sorprendente algo, sin conocer la Argentina, en el balotaje en la provincia de Chaco sacó 49,83% de los votos. Entonces, la verdad es que ni una ficha había. Entonces, es cierto que existen otras formas de comunicación, pero hay una cuestión que yo siempre transmito para quien debe liderar un espacio, un territorio o la política. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Si vos no sentís el dolor del otro, si no ves con tus propios ojos la construcción de un proyecto, o sea, yo digo, la Argentina, nosotros tenemos que discutir en grande en la Argentina. O sea, la Argentina es un territorio, digamos, de base terrestre, pero también marítima. La misma superficie terrestre de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, tenemos en el mar 2,8 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos que darle la misma importancia estratégica porque somos un país bioceánico. Y obviamente tenemos el Estrecho de Magallanes y tenemos un esquema de vinculación geoestratégica a nivel mundial. Primera cuestión. Segunda cuestión. Argentina tiene todo lo que el mundo reclama. Alimentos, minerales estratégicos, gas y petróleo no convencional, servicios basados en el conocimiento, turismo, etcétera, etcétera. O sea, capacidades efectivas y recursos humanos calificados para los procesos desde el punto de vista del desarrollo científico-tecnológico, esto que decía vos, satélites, radares, etcétera. De energía nuclear, que no es mejor. El país principal del mundo en energía nuclear con fines pacíficos. Con fines pacíficos. Entonces, y tenemos al director del organismo, que es argentino, digamos. Entonces, me parece que Argentina tiene mucho para destacar en ese sentido. Pero también me parece que es importante mirar el tema geopolítico. Nosotros tenemos 193 países en el mundo. Nosotros, yo siempre digo... ¿Cuántos tienen 3 mundiales? Digo, pero hay una cuestión. Nosotros somos un país que tenemos que plantear una política exterior de Estado. El presidente, por primera vez, declaró el fin de la neutralidad de la Argentina. Posición de política exterior estratégica. La segunda cuestión, nosotros tenemos que combinar valores e intereses. Nosotros tenemos que compartir los valores de Occidente en materia del ejercicio de las libertades públicas, de la democracia, de los derechos humanos. Nadie está exento de compartirlo. Pero también tenemos intereses estratégicos. Esos intereses estratégicos que tienen que ver ¿por qué, por ejemplo, el presidente plantea la no adhesión a los BRICS? Nosotros fuimos los que impulsamos su inclusión porque entendemos que es un espacio estratégico. Escúchame, 45%, 48% con los nuevos socios estratégicos incluidos de la población mundial, del Producto Interno Bruto mundial, del abastecimiento más energético, tenemos el tema de minerales, etcétera, etcétera, con lo cual podemos expandir nuestra base comercial, desarrollar oportunidades de negocio que permitan definitivamente que nuestras pequeñas y medianas empresas se articulen en cadenas de valor. Entonces, la política exterior es muy importante, la agenda internacional, cómo nosotros nos vamos a vincular con los precios de los insumos difundidos, con la logística integrada, el transporte y su nivel de identificación desde el punto de vista de su competitividad. Entonces, estas cosas son las que tenemos que discutir. No tenemos que discutir discursos absolutamente agresivos que pretenden anular al otro. Nosotros creemos que independientemente de la ideología de las personas, lo que es importante es ponernos de acuerdo con objetivos en común que nos permita garantizar por generaciones una estrategia de desarrollo. Antes de pasar a las soluciones políticas, porque me parece que muy importante para todos los que nos están viendo empezar a discutir la política de las soluciones, me gustaría, si pueden sintetizar de acuerdo a su mirada, la magnitud de la crisis que hoy está atravesando la Argentina. Vos, Matías, hace un rato decías, resumiéndolo, ¿no? Hay cepo, hay atraso cambiario, pero como no hay financiamiento, todo va por el lado del ajuste. Resumiendo una de las alocuciones. Planteabas que no era sostenible. Ahora, ¿a qué se parece esto? O sea, ¿a qué se parece esta crisis? Y ¿qué observan en el devenir no tan lejano, sino tal vez más cercano? Mirá, este es un experimento tradicional de ajuste ortodoxo. Tiene aspectos distintos, porque obviamente la historia nunca es exactamente igual. Ahora, no tiene muchas diferencias con Martínez de Oz, con Cavallo y con la experiencia de Macri. De hecho, están los mismos. Sturzenegger y Caputo estuvieron en el periodo de Macri, 2015-2019. Es decir, estos experimentos terminaron los tres de una manera muy parecida. Un país sobreendeudado, problemas muy graves desde el punto de vista del empleo, aumento del desempleo o aumento de la informalidad. La dictadura fue más el caso de contrapropismo, el resto, Cavallo y Macri fueron más bien el aumento del desempleo y una estructura industrial destruida. Ese es el punto en común. Si me preguntás, este experimento como está desarrollando va en la misma dirección y las consecuencias no van a ser muy diferentes. La discusión, me parece a mí, no pasa por ahí, sino por si logra o no estabilizar la macroeconomía. Okay. Yo creo y apuesto a que el peronismo y un conjunto de fuerzas del campo popular y nacional puedan estructurar una alternativa para la próxima elección presidencial. Digo, la discusión para mí
va a ser si tenemos una economía estabilizada o no. No si somos una economía con problemas de empleo, sobreendeudada y destruida en lo productivo. Eso no tengo ninguna duda que va a pasar. Está pasando ya. Entonces creo que la discusión va a ser, si hay estabilidad, bueno, ¿cómo estructuramos un conjunto de reglas para que esa estabilidad perdure, pero pudiendo desatar el nudo de las fuerzas productivas que van a estar destruidas por este gobierno? Y si este gobierno tampoco logra la estabilidad, nuestro desafío va a ser justamente generar ese orden macroeconómico, y creo que ahí es estructurando, como decía antes, un conjunto de reglas. Digo, claramente, desde el punto de vista macroeconómico, siempre se va a recomendar no tener reglas que te aten. Digo, Argentina no nos queda otra. La manera de construir credibilidad va a ser con un sendero donde haya un conjunto de reglas fiscales, un tratamiento de los subsidios. Estoy trabajando justo en un proyecto junto con la gente de Fundar para estructurar la idea de, bueno, cómo salir de este esquema de subsidios, que creo que ha sido muy negativo, e ir a una regla mucho más clara, a una cuenta única ciudadana, donde en lugar de estar subsidiando de manera generalizada, focalicemos y tengamos un subsidio de suma fija que incentive el ahorro de los hogares y tengamos una regla con un tope de gasto fiscal vinculado a subsidios y podamos en todo caso ir reduciendo el peso de los subsidios porque justamente la economía crece y es menos necesario que los hogares tengan subsidios energéticos, tener reglas en materia monetarias y cambiarias. Me parece que ahí está el gran desafío y obviamente junto con un gran plan de desarrollo productivo, ¿no? Coqui hacía referencia, le agradezco a lo que ha sido el programa Argentina Productiva 2030. Creo que la base está ahí, habrá que actualizarla, mejorarla, darle más discusión. Me encantaría que ese plan se discutiera con todas las fuerzas políticas y que, bueno, que se pudiera consensuar un gran acuerdo donde tuviéramos un master plan energético, un master plan productivo, un master plan de federalización de la producción, de descentralización productiva. Así que creo que estos son los desafíos del presente y bueno, justamente con dirigentes como Coqui, ¿no? Que puedan trabajar en llevar eso adelante. Bueno, ambos son referentes del peronismo, particularmente usted, Jorge, un referente, un dirigente político muy renombrado, líder en la provincia de Chaco. Su figura ha sido determinante en las últimas semanas, donde se discutieron internas, avales, posicionamientos y demás. Me gustaría preguntarle más por la política de las soluciones. El peronismo como espacio, ¿está preparado? O sea, ¿está en un momento de preparación y listo para ofrecer soluciones a estos problemas de la Argentina? Porque pareciera que las discusiones son mucho más superficiales. Voy a ser categórico, no. Muy bien. Y me parece que es un tema... Esa es la única respuesta corta que me da, Jorge. Yo me levanto, me voy, pasan los auspiciantes pero me parece, y ponemos goles. Digo, hay que ser extremadamente humilde en el razonamiento. O sea, la complejidad de los problemas requiere definitivamente no soluciones simples, sino, dadas las restricciones, mecanismos de solución. Entonces, voy a plantear por qué creo que no tenemos. Yo creo que nosotros tenemos dos instancias dentro del peronismo. Primero, las elecciones del 2025, que son más fáciles que el 2027. No porque sean fáciles en sí mismas, sino por una razón muy sencilla. Porque en general es un plebiscito sobre la gestión de gobierno. Entonces, los desencantados te votan otra opción, aun cuando no coincidan plenamente con las opciones que se presentan. Entonces, esto es un dato objetivo de la realidad y ocurre siempre. En segundo lugar, yo creo que para el año 2027 nosotros tenemos que pensar de una manera holística, sistémica e integral la cuestión. ¿Eso qué significa para mí? Nosotros, digamos, por lo menos esto es lo que yo pienso, siguiendo lo que fue Perón y el peronismo. Perón, ¿qué decía? Dice, yo fui, bueno, a ver, planteó el tema de que estaba la revolución, etcétera, del 1943, se le planteó a él el tema de la conducción y el liderazgo. Él dijo, bueno, primero hay que hacer una preparación humana y una preparación técnica. La preparación humana desembocó el 17 de octubre de 1945 con la Plaza de Mayo llena y obviamente la reivindicación del liderazgo popular. Segundo, después hay que hacer la parte técnica. Eso significa tener un desarrollo desde el punto de vista de objetivos, metas, actividades, tareas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significó eso? Tener la presentación del plan quinquenal. Plan quinquenal 1, plan quinquenal 2, después plan trienal, el modelo argentino para el proyecto nacional. O sea, la verdad que vos tenés que tener una planificación. Eso claramente no desde una perspectiva estrictamente colectivista, como decía Matías, pero sí objetivos, estrategias y claramente nosotros, por ejemplo, aplicamos en Chaco la planificación estratégica situacional, el enfoque de Carlos Matos. Pero obviamente combinábamos plan estratégico, programación programática, programación operativa, la relación de insumo, producto, efectivamente resultados,
Y eso significa claramente ensamblar las piezas para garantizar un orden de prioridades en la asignación de recursos que siempre son escasos y que vos tenés que direccionarlo con mucha eficiencia. Entonces, para mí es absolutamente indispensable, primero, tener un corpus desde el punto de vista político que garantice, por un lado, una concepción holística, sistémica e integral de un plan. Actores, o sea, personas humanamente calificadas para desempeñar la función que corresponda para la concreción del plan. O sea, así como tenemos que tener un plan holístico, sistémico e integral, tenemos que tener recursos humanos, o sea... No solo dirigentes. No, claro. Cuadros técnicos políticos formados, calificados para el desempeño de la función con la idoneidad técnica y moral necesaria. Y tercero, obviamente, un liderazgo que garantice efectivamente el cumplimiento de esos objetivos y esas metas. Ahora bien... ¿Ves liderazgos en Argentina, en el peronismo? No, yo creo que siempre va a existir y pueden surgir esquemas de esta naturaleza, pero hay que estar bien imbuidos de este espíritu, porque la cuestión es la siguiente. Primero, entendamos una restricción política. Estoy absolutamente convencido que los polos antagónicos están perfectamente determinados en Argentina y es imposible avanzar más del 50%. O sea, si vos mirás los resultados electorales en la Argentina y saco desde el resultado de los colegios electorales de 1862, tomo la reforma de la ley Zapeña en 1912, tomo 1916 y saco para adelante y digo lo siguiente. Perón fue el único presidente elegido en 3 oportunidades que sacó 54% la primera vez, 63% la segunda vez, el 11 de noviembre de 1951, en donde nace el sistema político argentino, en serio, digamos, con reglas, procedimientos, instituciones, actores perfectamente establecidos. Tercero, el 23 de septiembre de 1973, con el 63%. Cristina Fernández de Kirchner es la única que llegó a superar 54% de los votos en primera vuelta electoral. Después, los que superaban el 50% es en balotaje, que es otra variedad, y a su vez, desde 1983, y Alfonsín, en el 30 de octubre del año 1983, 52-40. No es mi tío, Claro. No puede, pero digo, en ese contexto lo que digo es, en 40 años de democracia, Alfonsín, 52% en 1983, Cristina, más del 54%, año 2011, reelección. Ninguno de los otros candidatos puede superar el 50%. Menem, primera vez 47, casi 50 la segunda, en reelección en 95, y así sucesivamente. Pero también es necesario advertir que, pese a la hiperinflación que tenía el gobierno de Alfonsín, Angelos, en la sumatoria, desde el punto de vista con la fórmula con Guzmán, saca casi 37-38% de los votos, y Menem saca 47%. O sea que, digo, se está plasmando claramente esos polos antagónicos, que antes eran desde un bipartidismo clásico, después fue lo que Giovanni Sartori diría multipartidismo moderado en 1995, hasta lo que significa que esos antagonismos en Argentina se divide en mitades, en tercios, que fue el año 2023, o en cuartos, que fue el año 2003. Entonces, me parece que es muy importante la política, pero es muy importante que la política tenga entidad y esa entidad tiene que ver con un plan. O sea, si nosotros no somos capaces de liderar un programa de ordenamiento macroeconómico de carácter sostenible en el tiempo, y la verdad que no puede funcionar. Entonces, digo, cualquier economista o especialista en macroeconomía te va a decir lo siguiente. ¿Cuáles son los 3 grandes objetivos de un programa macroeconómico? Bueno, primero, que tengas un crecimiento sostenible de la economía con baja inflación y baja tasa de desempleo, ¿no es cierto? O sea, en eso creo que sea de derecha o de izquierda, cualquiera va a acordar con eso. Bueno, nosotros tenemos que lograr eso, lograr que el crecimiento económico sea sostenible, que tengamos tasa de desempleo baja, que tengamos estabilidad monetaria, o sea, baja inflación, y que tengamos, desde el punto de vista de una ingeniería, desde el punto de vista institucional, que nos permita redistribuir para que podamos reducir la brecha de desigualdades y podamos vivir en una sociedad inclusiva, más homogénea y obviamente de mejor distribución del ingreso. Ahora, cierto es que no crecemos desde el 2011, es algo que es bastante trillado, se dice bastante. Sí, crecemos y claro, sí. Y la ciudadanía claramente el año pasado entendió que ni el peronismo ni el espectro de Cambiemos, Juntos por el Cambio, que la política tradicional no le daba soluciones a los problemas. ¿Cómo se puede generar una alternativa genuina, más allá de los nombres, más allá de los personalismos, una alternativa que
no repita errores del pasado sistemáticos, que no se enamore de las herramientas, que no recaiga en cosas que no funcionaron y convencer a una ciudadanía de que hay otro camino? Bueno, primero discutiendo dentro del peronismo de manera genuina. Yo estoy un poco cansado de las discusiones de nombres, ¿no? Uno puede entender que se discutan nombres cuando estamos en la previa de un cierre de listas o cerca de una elección. Este es un año, claramente, para mí, lo que tiene que predominar, y en parte se ha logrado y en parte no, es una discusión programática. Me parece que si nos queremos poner de acuerdo, y digo el peronismo y hablo del panperonismo, ¿no? De ese gran movimiento que incluye a los peronistas y a los que no lo son, pero que tienen muchas afinidades con nuestra visión. Ahora digo, me parece que si queremos discutir quién tuvo la culpa, qué se hizo mal, me parece que vamos a estar girando en falso. Me parece que más productivo y propositivo es poder plantear una mirada hacia adelante. Que no omita la autocrítica, ¿no? Pero no para autoflagelarse, sino para decir, miren, Argentina necesita un proyecto para el siglo XXI. Esa es la primera definición que hay que dar. Entonces esto implica tener un proyecto productivo acorde a cómo funciona el mundo en este momento, las condiciones geopolíticas. A veces en Argentina somos muy ombliguistas, folclóricos, ¿no? Hay mucha gente que analiza la Argentina en comparación con la Argentina de hace unos años. Decir, mirá, el mundo cambia. Han pasado un montón de cosas en estos años, hay que tenerlo presente. En segundo lugar, obviamente esto que charlamos de la macro. No existe proceso de desarrollo con este nivel de inestabilidad económica. Creo que el electorado en gran medida se abrazó a un loco con motosierra porque estaba harta de la inflación. Harta. Si no nos explica que esta persona, con un discurso tan inconsistente, tan lleno de vaguedades, de hecho, fíjense que lo que dijo en campaña era incumplible y obviamente no lo pudo llevar adelante y sigue dando vueltas y sigue siendo parte de un show business. Todos los días estamos viendo un presidente que parece más hablarle a la tribuna o a tomar medidas poco serias, ¿no? Nos enteramos que quiere disolver la AFIP. Bueno, ¿quién va a recaudar? Bueno, no la disuelve, le cambia el nombre. Bueno, realmente me parece que estamos en un gobierno con un nivel de seriedad bajísimo, de una pobreza enorme. Bueno, creo que lo que tenemos que tener en claro es eso. Mucha gente se cansó de la inestabilidad, se cansó de una idea muy trillada que lamentablemente se ha repetido, que es la idea del plan platita, pongámosle plata en el bolsillo a la gente y eso. Y la gente se cansó porque la plata no vale nada, porque en regímenes de alta inflación se desvaloriza la plata. Lo que la gente está pidiendo es, mirá, quiero un horizonte de estabilidad, quiero poder ahorrar, quiero poder tomar un crédito hipotecario y comprarme una casa. Más, quiero trabajar mejor. Ya tengo 4 laburos y no llevo a fin de mes. Bueno, por eso. Entonces digo, este no es un país, vos fíjate, ¿no? Yo me acuerdo que la gente del PRO decía, se acabó la cultura del trabajo. Falso. La gente en Argentina trabaja un montón. Nunca, el problema justamente es que no le alcanza. Y lo que tenemos que lograr es con estabilidad económica, con un proyecto productivo sostenido en el tiempo. No que cada 4 años cambia y entonces crisis de deuda, descontrol de cambios. Entonces después inflación. Bueno, tenemos que salir de esa lógica. ¿Y quién lo va a hacer sino el peronismo? ¿Sí? ¿Quién lo va a hacer sino el peronismo, que es la fuerza política que mejor conecta con las realidades populares? La fuerza política que entiende el desarrollo, porque el primer desarrollista de Argentina fue Juan Domingo Perón. Hay una confusión enorme, y esto es algo para discutir en un grupo tan importante como este, de Vino por el Desarrollo, de Generación por el Desarrollo, que ahí están las bases del desarrollismo argentino. Y no digo que tengamos que retrocedernos a la década del 40 porque el mundo es otro. Sí entender la lógica, la dinámica, lo que significa tener un Estado que planifique. Planificar no para eliminar el mercado, sino para desarrollar los mercados, para complementar aquello que el mercado no puede dar. Hay una mirada totalmente equivocada en muchos sectores, donde se plantea esta idea del liberalismo económico como el mercado ordenador. Ese fundamentalismo de mercado no funciona en casi ningún lugar del mundo. Los países que se desarrollaron lo hicieron con estados fuertes, con instituciones fuertes. No para anular al sector privado, sino para potenciarlo, para complementarse. Entonces digo, si tenemos la capacidad para repensar estas cosas y traducirlo en un programa político y dejamos de lado las mezquindades y quién tuvo la culpa, y podemos estructurar un proyecto y que eso sea justamente lo que aglutine, me parece que esto va a cambiar y que la ciudadanía nos va a dar otra oportunidad.
Vino para el Desarrollo está haciendo especiales con distintos sectores que piensan de manera afín el desarrollo de la Argentina. Uno de ellos es Revista Panamá, que pronto va a estar, y ahí escribe Martín Rodríguez, que suele decir que se necesita un peronismo para la Argentina, no una Argentina para el peronismo. Entonces, en esa lógica me gustaría preguntarte, Jorge, dentro de la dirigencia actual, ¿qué figuras ves? Hoy se está posicionando Quintela, Kicillof está teniendo un rol más importante, está Cristina queriendo disputar el PJ, cosa que no se había visto antes. Si tenemos que hablar de dirigentes, vos mismo, Jorge, como dirigente del justicialismo, ¿qué ves en materia de los que tengan que conducir esto, sobre todo después de experiencias tan chocadas? Porque realmente no se han dado soluciones, no se han encontrado, estamos en este punto. ¿Qué hacen los dirigentes y quiénes son los dirigentes? Bueno, Argentina es un lugar propicio para múltiples experimentos. Y muchas veces, desde el punto de vista político, no necesariamente alguien que se perfila pueda llegar, digamos. Entonces hay que ver cómo se van configurando escenarios prototípicos antes de efectivamente las elecciones. Pero lo que no podemos soslayar es lo siguiente. Primero, que exista una sustitución creciente de liderazgos individuales respecto a la organización de los partidos políticos y que efectivamente los partidos políticos tienen que ver con coordinación horizontal y agregación vertical y que efectivamente pueden ejercer el monopolio de la representación por artículo 38 de la Constitución Nacional y que son muy importantes como vector específico desde el punto de vista de la atracción de votos en elecciones y que pueden controlar el acto electoral y que pueden efectivamente garantizar el monopolio de la representación. Me parece que también es necesario entender el espacio para garantizar un nivel de debate que los partidos efectivamente no lo pueden representar adecuadamente. Entonces, nosotros creo que tenemos que tener este esquema como un rol protagónico importante, pero también tenemos que pensar, porque hay que interpretar la realidad. Nosotros tenemos muchos dirigentes que tienen experiencia de gestión, algunos, otros que tienen obviamente una sólida formación intelectual. Juntar lo técnico con lo político, juntar la experiencia con la juventud, juntar todo, es un dato no fácil para hacerlo, pero sí me parece que es una cuestión absolutamente necesaria. Y como todo lo necesario es posible, la verdad es que creo que tendría que ser el gran desafío de este espacio, que representa un campo nacional, popular, humanista, cristiano, con valores, que definitivamente podamos ser capaces de representar las demandas de la sociedad argentina. Entonces, cuando vos preguntaste y dijiste, a ver, ¿cómo ves el programa económico del gobierno actual? Bueno, yo digo, primero, desde el punto de vista fiscal tiene un problema, tiene 1,7% del PIB de capitalización de intereses por debajo de la línea que en definitiva oculta el déficit financiero. Entonces, primera cuestión, su principal política y su principal anclaje de carácter fiscal tiene inconsistencias por la limpieza de la hoja del balance del Banco Central, que efectivamente lo traspasó al Tesoro Nacional. Primera cuestión que es inconsistente desde el punto de vista estructural. Segundo, el problema de la astringencia monetaria o programas de ajuste de carácter ortodoxo en materia monetaria, al final de cuentas, tiende a reducir el poder adquisitivo y efectivamente a evitar la estrategia de apalancamientos desde el punto de vista de vectores para el crecimiento. Tercero, arrancó con menos 11.000 de reserva, pero la verdad que ahora está otra vez entre menos 5.000, menos 6.000 y puede ir a menos 11.000 otra vez, con un problema de reservas insuficientes, problemas de accesibilidad al financiamiento externo y vencimientos elevados de servicios de capital e intereses derivados de sus propios aliados políticos que hoy también forman parte de la cooptación del gobierno. Entonces, me parece que pretender una solución con los mismos de siempre, como decía él, no se va a dar. Entonces, lo más probable es que agoten esta instancia y agudicen aún más los problemas. Entonces, ¿y hay una nueva generación atrás? Bueno, yo creo que puede haber nuevas generaciones y ese es el gran desafío. Yo creo que están ustedes. Vino para el desarrollo, tienen distintas opciones que permiten interpretar la realidad desde una perspectiva y prismas diferentes, porque la verdad es que cuando existe una visión reduccionista de la realidad y muchas veces antagónicas solamente por la maximización de expresiones verbales y no de razonamientos fundados, la verdad es que estamos perdiendo el tiempo. Me parece que el gran desafío nuestro
es ser capaces de interpretar la realidad colectiva y entender básicamente que el mundo está discutiendo. Primero, desdolarización. Bueno, está discutiendo multilateralismo, está discutiendo desdolarización, está discutiendo que las 44 tecnologías más importantes del mundo, 37 domina China, que el nuevo eje del desarrollo estructural de la economía mundial se está corriendo claramente del eje de Occidente a Oriente y sobre todo en el corazón del sudeste asiático. Bueno, eso es un tema importante. Entonces, eso se requiere para nosotros claramente sistemas de integración distintos, mecanismos de cooperación diferentes, logística que atender. Y bueno, eso requiere razonar los problemas y entender que hay mucho escrito. Yo creo que tenemos desde un plan estratégico en materia de infraestructura. Yo creo que Argentina tiene que tener esta visión de tener un corredor bioceánico norte bien integrado, un central y un patagónico, la ruta 40, la ruta 3, la transversalidad de la comunicación de norte a sur desde el punto de vista territorial, pero tiene los puertos fluviales, los pasos fronterizos, la logística integrada, los aeropuertos. O sea, tiene Argentina que pensar cómo un presidente va a decir no voy a invertir nada en infraestructura. No, porque la infraestructura también es claramente un factor de competitividad logística con el objetivo de garantizar que tranqueras fuera del campo o puertas fuera de una fábrica y sobre todo pequeña y mediana empresa tenga la competitividad para lograr aumentar y diversificar las exportaciones. Entonces, la verdad es que tenemos todas las condiciones, tenemos los vectores, tenemos los recursos humanos, tenemos todas las condiciones para salir adelante. Ahora, es absolutamente imprescindible tener la racionalidad para ponernos de acuerdo en las políticas públicas principales y para mí, sinceramente, cumplir estas cuestiones que tenemos que resolver las restricciones, tenemos que ser capaces de fijar reglas y cumplirlas. O sea, en regla fiscal tenemos que tener regla de balance, regla de ingresos, regla de gastos y regla de deuda. En materia monetaria, bueno, tenemos que trabajar alguna sofisticación a la regla de Taylor, pero básicamente algunos mecanismos de metas de inflación ciertamente flexibles que tiendan efectivamente a tener estabilidad monetaria. En materia de regla cambiaria, tiene que ser un esquema que mida adecuadamente las elasticidades, precio de ingresos de exportaciones e importaciones, que tenga competitividad y que tenga la razonable perspectiva de una tasa de crecimiento del 5% anual acumulativo o del 4%, pero en forma sostenida, año tras año, para que eso se traduzca en empleos de buena calidad. Y esos empleos de buena calidad también en un mapa de reconfiguración desde el punto de vista de la inclusión social, pero del desarrollo equitativo en materia regional. O sea, vos, por ejemplo, yo miro y a veces me da bronca esto. Yo siempre decía, cuando se radica una empresa textil en La Rioja, o en Catamarca, o en Chubut, o en cualquier lugar, la verdad, la empresa textil, ¿sabes dónde tiene que estar? En el Chaco, toda la cadena. Y claro, es lógico, porque vos pensás, nosotros somos, junto a Santiago del Estero, un núcleo. Tenemos más del 70% de la capacidad instalada del desmote. Entonces, producís algodón, tenés que mejorar la calidad genética, que hoy tenemos un serio problema desde el punto de vista de la incorporación de variedad genética para producir algodón de buena calidad, que a su vez esté bien desmotada, recolectada, desmotada, tener hilado, obviamente tejido y garantizar efectivamente todo un sistema de abastecimiento a bajo costo con buena logística. Bueno, el litio claramente lo tenés en Catamarca, en La Rioja, en Jujuy, bien. Energía solar, nosotros en provincias como el Chaco y las provincias del norte tenemos un vector que es el energético. El energético de vector de energía solar es un vector muy importante. 34%. Claro, sí, pero al tener energía solar, al tener gas nosotros, ahora el Chaco ya tiene gas, entonces para distribuir el gas para los parques industriales y para el consumo domiciliario, pero también puede tener centrales térmicas para abastecer el noroeste argentino, de manera tal de que puede ser un factor de producción energética de buena calidad. Segundo, la cuestión de economía ambiental. ¿Cómo no vamos a ser capaces nosotros de garantizar que el mundo nos compense a nosotros como tenemos el área del impenetrable a través de token de base digital que nosotros la estuvimos trabajando pero que tiene discontinuidad en las políticas? ¿Cómo no vamos a tener un desarrollo extendido? Nosotros en Chaco tenemos el tema de Globan, pero también tenemos un ecosistema emprendedor desde el punto de vista tecnológico e informático. ¿Cómo no vamos a tener también las 20 cadenas de valor? Por ejemplo, nosotros tuvimos un acuerdo estratégico con el Pacú Arrocero. Y eso se hizo acuerdo con Estados Unidos, con Canadá, para extender la superficie de arroz rotativa con Pacú de altísima calidad para la producción de base industrial. Entonces, así como podemos hacer eso con el procesamiento de algodón, pasando por el desarrollo de otras cadenas desde el punto de vista de carácter foresto industrial o eventualmente ambiental o de la industria del conocimiento. Entonces,
todas las provincias argentinas tienen ventajas comparativas, que hay que dotarlas de ventajas competitivas y que hay que dotar efectivamente de una organización del sistema federal. Entonces, me parece que son cuestiones, pero para eso también hay que entender, comprender y haber vivido una realidad económica regional. Matías, ¿qué es una renovación para estos desafíos? ¿Qué es una renovación? Una renovación política, ¿estás hablando? Mirá, yo creo que es una renovación de las ideas. Yo escribí en mi último libro que el peronismo tiene que afrontar su tercera renovación. La primera fue en la década de los 80, que tuvo que ver con un nuevo abordaje de la política. El peronismo se democratizó, hizo su renovación, la lideró Antonio Cafiero. Y Antonio Cafiero, para que quede claro, cuando lidera la renovación peronista de los 80, no era un pibe como vos o como los chicos de Generación para el Desarrollo. Yo ya no soy tan pibe, Matías, me conocés. Bueno, pero Antonio Cafiero era un veterano ya había sido ministro de Perón en los 50. Entonces digo, porque a veces cuando uno habla de esto, enseguida vienen y dicen, vos querés jubilar dirigentes. Y no es eso, precisamente. Lo que tiene que ver es con tener la capacidad de que con los dirigentes que tenemos y con nuevos, como diría Perón, con los dirigentes a la cabeza de los dirigentes, pero digo, con los dirigentes que tenemos y los que puedan surgir, liderar una renovación por el lado de las ideas. Como también lo hizo Néstor Kirchner. Porque, a ver, ¿qué fue lo que hizo en definitiva Néstor Kirchner con tanto éxito? Fue enfrentar la crisis que habían generado las reformas neoliberales que el peronismo había implementado con Carlos Menem, de lo cual yo no participé y fui opositor. Nunca estuve de acuerdo con ese viraje neoliberal. Pero digo, básicamente Kirchner lo que hizo fue subirse a ese tren para poder torcerle el rumbo. Y creo que lo hizo muy bien. Después, bueno, hubo errores en la gestión de la política, pero creo que el primer paso fue muy importante. Esa fue la segunda renovación. Creo que ahora la tercera renovación es la del peronismo del siglo XXI. Es la que pueda conectar con la mirada productiva de lo que el mundo está requiriendo, que genere una integración pragmática con el mundo. Es decir, y esto implica salir tanto de las miradas nostálgicas como de la posmodernidad. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el mundo occidental está inmerso en un problema nostálgico. Que no es casualidad que pase esto, porque básicamente lo que ha ocurrido con la globalización es que el gran ganador de la globalización han sido las élites occidentales y ha sido Asia. Asia es una nueva locomotora productiva y ahí está la movilidad social ascendente y los chinos les va muy bien y los coreanos y la India. Todo eso ha generado un gran movimiento que ha sido lo que explica la fuerte reducción de la pobreza que se ha producido a nivel mundial. Ahora, en Occidente, ¿qué ocurre? Le fue bien a las élites, pero no a las clases medias. Las clases medias lo que ven es que están estancadas. Entonces, así como los chinos dicen, vivimos mejor que nuestros padres y abuelos, las clases medias occidentales dicen, estoy estancado y es probable que mis hijos vivan peor que yo o que mis padres. Aunque objetivamente vivan mejor que los chinos, ¿no? Tienen un ingreso más alto en Estados Unidos o en Europa que en China. Pero digo, este quiebre del progreso intergeneracional es lo que marca la crisis en Occidente y la crisis política, además de, obviamente, en América Latina desigual. Entonces, frente a esta crisis, lo que aparecen son las miradas nostálgicas. Entonces, en Estados Unidos, ¿qué es? Es Trump diciendo, hagamos Estados Unidos grande de vuelta, con la idea de la reminiscencia del Estados Unidos industrial del pasado. Y acá en Argentina tenemos a Milei y el modelo agroexportador, inviable, una utopía nostálgica inviable. Y también tenemos a unos compañeros que miran con nostalgia la Argentina de los 50. Y esa Argentina tampoco vuelve más. Lo que tenemos que sí tomar, en todo caso, es, desde los desafíos del siglo XXI, cómo construir esa Argentina productiva, industrial, tecnológica, con eje en el trabajo, con eje en la educación superior, lo que nos permite esa movilidad social ascendente. Y, vuelvo a decir, hacernos cargo de ser una fuerza del orden que estabilice lo político, y esto va a ser con acuerdos, vuelvo a decir, yo desaliento a los compañeros que dicen vamos por la hegemonía. Digo, miren, no lo logramos, no va a pasar. Vamos a ir de grieta en grieta. Busquemos una masa de acuerdo político más grande. Esto no es posibilismo, como dicen algunos, ¿no? Que dicen, entonces ir a acordar con los empresarios es derechizarse. No, miren, si no logramos que los empresarios inviertan, que la Argentina crezca productivamente y crezca la productividad,
no hay manera de que los salarios crezcan sostenidamente. A ver, los salarios en Alemania no son más altos que en Argentina porque en Alemania tengan fuerzas políticas o sindicatos más combativos. Lo son porque tienen una productividad más alta. Entonces lo que hay que lograr es que Argentina crezca y distribuya. Las dos cosas al mismo tiempo. Y eso es el peronismo, una fuerza desarrollista y justicialista. Y eso se define con el stock de capital que define la productividad. Por eso es importante remarcar lo siguiente. Este es el relato de Argentina. La configuración del país se da efectivamente en la disponibilidad del factor tierra, principal factor de la producción en su momento. ¿Por qué? Porque desde el ganado cimarrón, en donde el gaucho efectivamente agarraba, porque lo que valía era el cuero y la carne se desperdiciaba, etcétera, etcétera, podía circular libremente y todo el espíritu libresco, llegó, digamos, hasta un modelo de organización territorial y del Estado en la República Argentina. Eso significó, desde la guerra de exterminio hasta el indio, y obviamente la extinción de pueblos y comunidades originarias, hasta lo que fue el mestizaje y obviamente también de la identidad criolla, hasta la ampliación efectivamente de la inmigración como una fórmula para regular el precio del salario. Entonces, la hegemonía fue el capital a través de la tierra principalmente. Y después fue una alianza del capital, la consolidación de una oligarquía terrateniente con capital interno y después alianzas externas en el marco del principio de la División Internacional del Trabajo. Y eso obviamente significó la especialización en materias de las primas como un modelo agroexportador para abastecer a países industrializados que efectivamente nos ofrecían sus productos, generando profundas asimetrías de carácter intersectorial, pero vehiculizando un programa de desarrollo. Entonces, Argentina, después de esa consolidación desde el punto de vista de la tierra y el capital como factores de producción, recién con el peronismo, la clase trabajadora se organiza para que efectivamente se discuta entre capital y trabajo la distribución funcional del ingreso. Pero efectivamente eso se transforma claramente en un problema de pugna distributiva, y la pugna distributiva también en términos de consolidación desde el punto de vista político. No es que no se hayan producido el anarquismo, el socialismo, el comunismo, la Patagonia rebelde, la Semana Trágica, o sea, episodios de huelga, episodios de guerra civil, hubieron 50 antes efectivamente de la organización territorial, problemas de violencia existieron históricamente. Entonces, el problema de la configuración de Argentina fue claramente la posesión de los factores de producción y la pugna distributiva. En consecuencia, lo que nosotros tenemos que pensar hoy es lo siguiente. Nosotros sin acumulación de capital y sin un acervo de capital que sea sostenible en el tiempo, no tenemos la posibilidad de tener un crecimiento de un modo gradual y sistemático de la productividad de los factores. Entonces, tenemos que ser capaces de organizar un Estado con capacidad regulatoria que tenga capacidad de articular con el capital nacional en un acervo de capital y también con el capital extranjero para vehiculizar proyectos de inversión que aumenten la productividad de los factores y diversifiquen nuestra economía de una manera sólida y sustentable. Eso me parece que es un gran debate, no es fácil, no es clave, no es fácil ni sencillo resolverlo porque son múltiples variables en juego, pero sí es necesario tener ideas políticas claras, porque si nosotros no tenemos ideas políticas claras y un proyecto de país que sea perfectamente visualizado y compartido, el problema central es que empezás a discutir, si no, cuestiones secundarias y no lo principal. Entonces, cuando uno tiene esto que decía Perón, ver como base para apreciar como base para decidir como base para actuar. Entonces, ese marco que decía Perón, que es muy importante, tiene que ver con la cuestión de imaginación y de creatividad. Entonces, alguien que conduce un proceso y un liderazgo político tiene que tener en cuenta muy claramente la realidad mundial y la realidad territorial de tu propio país para conectar los vínculos entre lo micro a lo macro y lo macro a lo micro. O sea, es un mecanismo ascendente y descendente que naturalmente te genera la posibilidad de articular negociaciones de un modo razonable. ¿Eso qué significa? Significa que cuando te sentás a una mesa, sos capaz de ceder en cuestiones que no son estratégicas e incorporar aquellos que efectivamente no resultan contradictorios con los objetivos estratégicos que te formulaste. Y ese es el gran espíritu y la gran sabiduría que hay que tener en procesos complejos de articulación. Para cerrar, y les pido en una frase, los tiempos son tiranos, ¿qué Argentina ven posible ustedes para el 2030-2035? En una frase, en lo más sintético que puedan. ¿Quién quiere arrancar? Una frase: Argentina productiva con justicia social.
Sí, y agregaría una Argentina estable, que genere prosperidad para todos, que esté más ordenada y que ponga el eje en la producción, el trabajo y la tecnología. Yo por mi parte les quiero agradecer a todos los chicos de Generación para el Desarrollo, no sin antes hacer un último brindis con ustedes. Muy bien. Bueno, salud. Muy bien, salud. Gracias. Vino hay. Vino y desarrollo. Vino hay, vamos por el desarrollo. Agradezco muchísimo a los chicos de Vino para el Desarrollo. Agradezco que me hayan prestado de la silla el señor Pablo Berkovich y Paloma Barona, que la silla es de ellos. Nosotros simplemente desde Generación para el Desarrollo somos más de 120 personas que lo que quieren es solucionar problemas de la Argentina. La Argentina por delante. Salir de cierta adolescencia que hay en la política y generacionalmente como jóvenes, lo que sea que signifique ser jóvenes, yo ya cumplí 38, pero los jóvenes dando un paso para adelante, porque Argentina desde el Rodrigazo a la tablita de la hiperinflación, de la hiperinflación al tequila, del tequila al 2001, del 2001 al 9, del 9 al 12, al 14, al 16, al 18, a la pandemia y a la crisis actual, todas las crisis son cada vez más cercanas, dejan pisos de pobreza y de exclusión más altos y nosotros tenemos que ser la generación que diga basta. Muchas gracias Vino por el Desarrollo, por el espacio. Muchísimas gracias por convocarnos en este momento y en este tipo de espacios para llegar a todos. Y muchísimas gracias Jorge y Matías por ilustrarnos y por darnos su conocimiento en esta noche. Gracias. Salud. Muchísimas gracias a vos.